Hola amigos, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos con este tema que es bastante interesante y ya tiene una parte mucho más práctica de lo que nosotros estamos viendo en este momento. Y es sobre el uso de herramientas de Adobe Photoshop. Quiero aclarar que en realidad son bastantes herramientas. Las que les voy a mostrar son herramientas de lo más básico, pero que en realidad les van a permitir a ustedes ya hacer algún tipo de diseño a través del uso de estas herramientas y la combinación de diversas capas en una uniformidad que se va a conocer como una imagen. Y ustedes podrán ver acá que hay pues una barra de manera vertical que está ubicada eh, en la izquierda, donde aparecen las principales herramientas de Adobe Photoshop. No todas las vamos a utilizar siempre. Sin embargo, hay unas que sí definitivamente las podemos ir utilizando con una mayor frecuencia. Algo que es bastante sencillo, a pesar de lo complejo y que puede ser este Photoshop, este programa Adobe Photoshop. Otra situación es que muchas veces, para lograr el efecto visual deseado, nosotros tenemos que utilizar varias herramientas, varios efectos y varios filtros para lo que nosotros queremos que se vea sumamente estético, que hemos concebido en nuestra mente. Sin embargo, esto no sería posible tampoco sin el uso de estas herramientas. Tenemos herramientas de selección, herramientas para cortar y crear sectores, herramientas de medida, herramientas para retoque, herramientas de pintura, herramientas de dibujo y texto, herramientas de navegación entre las principales que nosotros vamos a utilizar. Algunas, honestamente, no le vemos una mayor utilidad hasta que no conocemos a profundidad Adobe Photoshop. Ninguna herramienta es por gusto, pero hay diversas formas en que nosotros las podemos utilizar y también atajos a través de los cuales podemos llegar a ellas que nos puede hacer esta tarea mucho más sencilla. Vamos a ir viendo las herramientas. Primero tenemos la herramienta mover. Esta sirve para desplazar una capa de un lugar a otro. A veces nosotros decimos, no, esta capa yo la quiero al centro, no, yo la quiero un poquito más alineada hacia la izquierda o arriba. Entonces, para mover esa capa, y obviamente la capa seleccionada de manera independiente de las demás, debemos seleccionar la herramienta mover. Y esta herramienta también nos ayuda a que podamos cambiar el tamaño de la capa seleccionada. Otro aspecto con la herramienta mover es que podemos modificar o transformar la capa de diversas maneras. Para tal efecto, vamos a hacer algo que espero que ustedes lo puedan hacer ya más tranquilos en casa. Por ejemplo, yo voy a buscar la imagen de un, ¿qué les diría? Edificio. Vale. Vamos a utilizar esta, ¿no? Imagen. Le doy clic a la imagen, veo el tamaño, está bastante pequeña. Entonces recuerden de que yo les había dicho de que podemos utilizar una opción en Google que es el de herramientas y nos vamos a la opción tamaño y buscamos tamaño grande. Esto nos va a ayudar a que tengamos capas con una mayor resolución. Y aquí podemos ir viendo nosotros los edificios. Por ejemplo, esta me parece que está en formato PNG con un fondo transparente. Veamos si es así. Vamos a comprobarlo. Entonces, ¿cómo vamos a comprobarlo? Le voy a dar clic derecho y copio la imagen. Luego me voy a Adobe Photoshop.
ya estando en Adobe Photoshop, voy a crear un nuevo elemento. Voy a ocupar un tamaño que yo he venido utilizando en diversas ocasiones, por eso es que me aparecen todos estos tamaños que he estado utilizando para diversos diseños. Yo voy a ocupar este, que es el de 1360 por 768 píxeles. Recuerden que cuando vimos sobre los proyectos, lo primero que debemos de generar es básicamente eh, valores de anchura, de altura y resolución. Este, como ya lo utilicé, si le doy, me va a aparecer acá. Si le doy un clic, utilizando el programa original de Adobe Photoshop, entonces, y le doy crear, me lo va a crear automáticamente porque es una medida utilizada. Pero en versiones como los portables, vamos a tener que ingresar manualmente la anchura, la altura y la resolución. Luego le damos crear. Veamos, comprobando con el control V si me tomó la imagen, y efectivamente así es. Entonces acá tengo la imagen. Si yo selecciono la herramienta mover, como ustedes pueden ver acá, ya la tengo seleccionada, yo puedo mover esta capa. Pero resulta de que la capa del edificio es mucho más grande que el lienzo. Entonces, a la capa del edificio yo le puedo dar la combinación de tecla Control T y me aparece todo este elemento que me va a permitir modificarlo. Quiero aclarar algo. Si nosotros queremos modificar uniformemente el tamaño para hacerlo más pequeño, tengo que hacerlo siempre desde la esquina, porque si yo hago esto, por ejemplo, pues lo va a modificar de una forma diferente. Entonces, no es así como yo lo deseo. Entonces tengo que hacerlo siempre desde la esquina. En el caso de quienes poseen el PS5 o el PS6, que son las versiones portables que también se les llama CS5, CS6, entonces tienen que darle la letra Shift y arrastrar desde la orilla hacia adentro para que se haga de un tamaño más pequeño. Si usted posee el Photoshop 2020 como este, entonces no hay necesidad de presionar Shift, sino que simplemente arrastrar hacia afuera o hacia adentro la capa para modificar el tamaño. ¿Ya? Entonces aquí, en el chequecito, le doy a aplicar y ya me modificó el tamaño. Yo quiero que esté completamente centrada, ¿sí? Entonces me fijo que esté seleccionada la herramienta mover, selecciono la capa, que es capa 1, que es la del edificio. Yo acá, por ejemplo, le quiero poner el nombre de edificio, le doy doble clic y le escribo edificio. Le doy enter, pues y ya me queda pues la capa con el nombre de edificio que me va a ayudar a identificarla mucho más rápido. Presiono control y me vengo, le doy clic a fondo. Cuando le doy clic al fondo, tengo las dos capas seleccionadas. Entonces me vengo acá para alinear los ejes horizontales y ahí me lo modifico, y también le doy clic acá para alinear los centros verticales y prácticamente ya me quedo completamente alineado. Entonces la herramienta mover me sirve para mover la capa a la ubicación que yo deseo. También presionando la combinación de teclas Control T para manejar su tamaño. Pero fíjense bien, si tengo yo aplicado Control T y le doy clic derecho, me van a dar algunas herramientas bien interesantes, como por ejemplo distorsionar la perspectiva, deformar y las rotaciones. Y por último, voltear horizontal. Supónganse que yo lo que quiero hacer es, le voy a dar a aplicar acá. Quiero utilizar este edificio en la orilla, pero esto me hace desperdiciar espacio, porque yo quisiera que este
edificio, en vez de estar viendo hacia allá, estuviera viendo hacia la derecha. Entonces le doy control T, clic derecho y le puedo dar voltear horizontal. Y ya me está viendo hacia la dirección derecha, que es justamente lo que yo quería. Le puedo dar también otra vez clic derecho y le puedo hacer una perspectiva en el cual si utilizo CS5 o CS6 con presionando la tecla Shift, ¿ah? Le puedo modificar la perspectiva hacia adentro o hacia afuera, como sea mi gusto. Y en el caso que yo esté utilizando el Adobe Photoshop 2020, no tengo necesidad de aplicar o de utilizar la letra Shift en todo caso, sino que simplemente lo hago de manera libre. No me modifica prácticamente el tamaño, sino que simplemente la perspectiva. Le doy a aplicar en el chequecito o presionando Enter y vean cómo hace que aparente que estamos haciendo uso de un plano en donde estamos prácticamente colocados abajo del objeto, ¿ah? En fotografía, que se llama un plano cenital. Entonces esto ya nos da una perspectiva bien diferente. Esto en cuanto a la herramienta mover dentro de los elementos básicos, que espero que ustedes los puedan practicar en casa. Luego tenemos la herramienta marco elíptico, selección. Esto es para hacer una selección según lo necesitemos de carácter rectangular a través de una elipse, que son los más utilizados. Y para otros fines que lastimosamente pues ya son un poquito más complejos y no los logramos ver, está la herramienta de marco fila única o de columna única, esas ambas, para un trato un poquito más delicado. Lo que nosotros vamos a seleccionar de una capa, esto puede ser modificado eh, ya cuando hayamos realizado esta selección y nosotros lo podemos de hecho invertir. Pero más que todo esto lo podemos utilizar si nosotros queremos borrar cierto detalle. Nos venimos de nuevo a Adobe Photoshop y le voy a ampliar acá. Vamos a descargar quizás otra imagen para que lo podamos ver de una mejor manera. Me voy a ubicar de nuevo en el navegador. Creo que ya me perdí entre tanta ventana. Aquí está. Y vamos a buscar, ¿qué les parece? Un cachorro. Y tenemos la imagen de este cachorro, que está precioso. ¿Ah? Le damos clic derecho, copiar imagen. También usted le puede dar clic derecho y descargarla e insertarla, que es lo más conveniente aquí para fines más prácticos. Pues solamente la estoy copiando. Nos ubicamos de nuevo en Adobe Photoshop y control V, pegar. Entonces acá tenemos la imagen del cachorrito, ¿sí? Entonces, fíjense bien. Yo necesito eh, seleccionar de manera uniforme para borrar un poco el aire que está acá y que me quede más el encuadre hacia el objeto que sería el cachorro. Entonces me vengo acá a la herramienta de selección, le doy clic derecho y luego clic izquierdo a marco rectangular y empiezo acá a seleccionar, ¿sí? Empiezo a seleccionar. Ya cuando he seleccionado, suelto, ¿ah? Y pues le puedo dar a la tecla suprimir, luego la combinación de tecla control D y efectivamente ya me borró esa porción de aire que no iba a utilizar. Acá me ha quedado activada la herramienta de marco rectangular siempre, pero supónganse que quiero borrar esto de una forma elíptica. Entonces me vengo y me voy a la herramienta marco elíptico, ¿ah? Empiezo a crear la elipse, ¿ah? Y si yo le doy suprimir, me borra
prácticamente esto de una forma elíptica. Pero supónganse, y le voy a dar control Z para deshacer y control D para deseleccionar, yo quiero colocar la cara del perrito en un círculo, ¿ah? Y borrar todo lo demás. Lo voy a ampliar para que lo puedan ver ustedes de una mejor manera. Entonces, siempre utilizando la herramienta de elipse, ¿ah? Clic derecho, herramienta marco elíptico, clic izquierdo. Entonces empiezo yo con, quiero dejar como en una circunferencia, en un círculo, la cara del perrito, presiono la tecla Shift y empiezo a arrastrar y aquí tengo yo el rostro del perrito. Pero solo necesito el rostro del perrito, esto que está dentro del círculo. ¿Ah? Si yo no presiono Shift, me queda como elipse. Si yo presiono Shift, me queda como un círculo. Entonces quiero borrar todo lo que está fuera de ese círculo. Entonces, a la herramienta selección, me voy aquí al nivel superior izquierdo, ubico aquí selección y busco invertir. ¿Sí? Y lo que ha hecho es invertirme la selección. Me va a dejar intacto la cara del perrito, lo que está dentro del círculo y lo que está afuera. Si yo le doy suprimir, me lo borra. Control D, deselecciono, me voy a la herramienta mover y yo puedo mover donde yo quiera a la cara del perrito. Le doy control menos para poner a tamaño original el lienzo e incluso pues yo lo puedo montar aquí sobre el edificio y vean ustedes que de manera independiente me están funcionando las capas. Regresando a la presentación, vamos ahora con la herramienta borrador. Fíjense que cuando nosotros a veces buscamos una imagen, tiene un fondo y ese fondo a veces no lo necesitamos, sino que solo necesitamos el objeto eh, sobre la imagen, es decir, aquello que es nuestro punto focal, el punto de interés. Entonces nosotros podemos utilizar la herramienta borrador de tal manera que podamos borrar algunas partes de esa imagen o bien podamos utilizar para borrar el fondo, pero la desventaja es que no siempre es preciso. Y vamos a buscar en siempre Google, ¿verdad? La imagen de eh, un modelo masculino, para hacerlo una muestra. Y vamos a ver, por ejemplo, veamos cuál podemos utilizar. Veamos, vamos a utilizar esta imagen. Ah, no, pero este es un vídeo. ¿Ah? Y aquí lo que necesitamos definitivamente es una imagen. Veamos, vamos a buscar uno que tenga, vale, este, parece. Le doy clic derecho, abrir una nueva pestaña y tenemos acá la imagen. La puedo descargar, que fuera lo más conveniente, o vamos a ocupar esta misma. Ah, no, pero esta es paga. Vamos a ocupar esta entonces. Entonces la debo descargar, que sería lo más conveniente, o le doy clic izquierdo, clic derecho, perdón, copiar imagen. Me regreso a Adobe Photoshop. Voy a borrar estas dos capas para tener libertad de trabajar acá y le doy control V. Y está la imagen del modelo. Como tengo la herramienta mover activada, yo lo puedo mover. Yo necesitaría, fíjense que esta imagen está bien interesante, porque esto me permite colocar aquí texto, me da espacio suficiente para texto, pero resulta que yo necesito que me actúe sobre un fondo diferente. Me voy yo a la herramienta de fondo, le doy aquí en esta herramienta de bote de pintura, que ya la vamos a ver también, clic derecho, luego clic izquierdo sobre bote de pintura y supóngase que la vamos a utilizar
sobre un color ocre. Entonces le doy clic izquierdo aquí, y por eso les insistía yo de la herramienta o la vista que se muestra acá en la ventana de carácter, porque me permite trabajar con esto. Y vamos a buscar un color rojo acá y vamos a darle un ocre. ¿Ah? Le doy OK y aplico sobre el fondo, ¿ah? Pues ya esta herramienta. Supónganse que yo quiero empezar a borrar todo esto que no me sirve. ¿Ah? Entonces, tengo que hacer la imagen del modelo más pequeña. Me ubico sobre la imagen del modelo, le doy control T, tamaño, para reducir el- el- el lienzo, le doy control menos y arrastrando con Shift desde el CS5 o CS6 hacia adentro, puedo empezar a modificar el tamaño. También desde esta perspectiva, acá. Y si poseo el Photoshop 2020, pues sin necesidad de apretar Shift, solamente arrastrando hacia afuera o hacia adentro yo cambio el tamaño. Aplico los cambios, Enter o el chequecito. ¿Ah? Le doy control más para agrandar el lienzo. En este caso, control menos para disminuirlo un poquito. Y quiero borrar todo esto que no me sirve. ¿Ah? Entonces, ¿por qué no lo voy a utilizar? Acá está la herramienta borrador. Le doy clic derecho, herramienta borrador, clic izquierdo. Aquí me aparece este que sería en todo caso como el tamaño del borrador y la dureza que quiero del borrador. Le voy a dar yo a un 100%. Tenemos un tamaño que yo lo puedo ir modificando acá. Por ejemplo, si le doy un tamaño más pequeño, me aparece una circunferencia más pequeña. Y es donde me va a borrar, pero fíjense que es circular. Si le doy más grande, la circunferencia me parece más grande y me va a actuar más rápido. Voy a empezar a aplicarla, pero miren, me genera este problema de que es una herramienta circular. En todo caso, si yo le presiono Shift y la muevo hacia abajo, tampoco me va a generar mayor cambio, porque es una herramienta circular. ¿Ah? Tengo cuidado de no tocar al modelo, pero ahí estoy ya borrando aquellos aspectos que no me van a servir. Y le voy disminuyendo porque quiero que esté en un fondo ocre. Pero si le empiezo a dar acá y me paso, le borro también una parte al modelo. Entonces no es eso lo que yo necesito. Le voy a dar control Z 2 veces para deshacer ese cambio que había realizado. Entonces me vengo a la herramienta mover. Pero yo necesito, en este sentido, y voy a darle control más para que puedan verlo ustedes de un tamaño más grande, eh, ver cómo hago para borrar todo el fondo. Y si nosotros recordamos lo que estábamos viendo en la presentación, se debe considerar el tipo de borrador que se va a utilizar, ¿verdad? Siendo los más prácticos la herramienta borrador simple, que es el que acabamos de utilizar, y también en casos puntuales la herramienta de borrador mágico, que no siempre es preciso. Regresamos a Photoshop, le damos clic derecho a la herramienta borrador, luego clic izquierdo a borrador mágico. En teoría, lo que va a hacer el borrador mágico es borrarme todo el fondo. ¿Eh? Le voy a dar eh, clic más para agrandar, clic menos para disminuir. Me voy a ubicar sobre el fondo, pero noten ustedes qué es lo que pasa. Le borra secciones. ¿Ah? Aquí no me va a borrar secciones probablemente. ¿Ah? Aquí sí funcionó bien. Veamos, probemos acá. Aquí me funcionó bien. Aquí me funcionó perfectamente. Pero ¿por qué acá y acá y acá no me funcionó bien? Le voy a dar control Z para ir deshaciendo los cambios y dejarlo como lo teníamos. Y es por esta razón. Noten ustedes que si bien es cierto la camisa del modelo es oscura, sobre la orilla por el efecto de luz es clara. Entonces cuando yo aplico la herramienta borrador, me termina borrando la parte del cabello que es clara y la orilla esta que es clara. Lo mismo me ocurre si yo le aplico acá con el jeans. Hay una parte que es muy clara, ¿ah? Que lo confunde con el,
digamos, el fondo blanco, y por eso es que lo termina borrando. Control menos para hacer más pequeño el lienzo. Entonces voy a descartar esta imagen del modelo. Le doy suprimir cuando me he ubicado en ella. Entonces voy a buscar en Google, vamos a buscar modelo infantil. Y voy a buscar una imagen de modelo infantil donde exista un contraste entre el fondo, ¿ah?, y el objeto. Por ejemplo, esta. Esto me lo podría hacer quizás un poquito más sencillo. Le doy clic derecho a la imagen, abrir una nueva pestaña. Puede que me cause algún efecto en el sombrero, estoy viendo. ¿Cuál es la lógica acá? Vale. Si yo voy a ocupar ropa clara, ¿eh?, que el fondo no debería ser claro. Si voy a ocupar ropa oscura, el fondo no debería ser oscuro. Por lo general, no sé si ustedes habrán visto en algunas ocasiones que se utiliza un fondo verde en los estudios fotográficos. El fondo verde es porque cuando pues la ropa no contiene el color verde, es porque el objeto, en este caso el modelo o un aparato que se vaya a utilizar, tenga contraste y puedan quitar fácilmente ese fondo. Probemos cuando va con esta. Clic derecho, copiar imagen. La pueden guardar también, que es lo más conveniente. Me vengo a Photoshop, control V y ya la he pegado. Si yo quiero aplicar la herramienta de borrador mágico, herramienta borrador, clic derecho, luego herramienta borrador mágico, clic izquierdo. Le voy a dar un poco más de tamaño para que veamos si nos lo aplica bien. Y miren, ¿ah?, aquí ojalá no haya ningún problema. Está funcionando bien hasta el momento. ¿Por qué? Porque hay contraste. Hay contraste. Y ese contraste es el que se necesita para que podamos borrar más fácilmente el fondo. Fíjense que esto está muy pequeño, o sea, se me facilita tener el cálculo suficiente. Entonces aquí, herramienta borrador, y solamente voy a disminuir acá el tamaño a unos 48, lo aplico y me borra todas esas imperfecciones que me han quedado en las orillas. Sin embargo, si yo amplío la imagen, noten ustedes que en el cabello hay algún problemita. Si yo le aplico la herramienta de borrador mágico acá, en algunos puntos me va a borrar un poquito del cabello de la modelo, en este caso la modelo infantil femenina. Y voy a disminuir el tamaño y prácticamente vean ustedes que los niños me han quedado, herramienta mover, lo voy a mover un poquito aquí, le voy a modificar el tamaño. La imagen que tenía un fondo amarillo me ha quedado prácticamente en un fondo rojo. Adelantándome un poquito, quiero que esto se vea un poquito más estilizado. Le voy a dar un efecto de sombra paralela a los niños. Me vengo acá a la FX para las opciones de fusión de capa. Le voy a dar una sombra paralela. Voy a disminuir la extensión. Voy a disminuir el tamaño. Y me da una leve impresión acá de que hay una sombra. Si no quedo conforme con ese efecto, ¿ah?, lo deselecciono y tal vez pueda buscar un resplandor exterior. ¿Ah? Le doy clic acá, resplandor exterior, y yo veo si lo quiero de color blanco, si lo quiero de color amarillo, ¿verdad? Le voy a dejar el color blanco, dándole OK, y aquí puedo yo pues modificar el tamaño, para que se vea no un efecto demasiado exagerado. Ahora, que si yo lo quiero exagerar un poquito y tal vez le quiero dar cierta vibración, lo voy aumentando los valores y miren ustedes lo que va pasando, me va generando una vibración que la voy a aplicar en este momento, y si le doy mayor tamaño,
¿ah? Se ve muy diferente y ya le da una aplicación un tanto más vistosa a este elemento. Pero noten aún así que no es como un recorte perfecto. Acá en las orillas, ampliándolo mucho y se ve pixeleado porque la imagen es pequeña, noten ustedes que todavía se ve un poquito del fondo amarillo porque era una sola imagen. Entonces, es ahí donde va a funcionar otra herramienta, pues que yo se la voy a explicar más adelante. Luego tenemos la herramienta de formas. Esta nos va a servir para varias cosas. Veamos que tenemos una forma de rectángulo, un rectángulo redondeado, una elipse, un polígono, una línea y hay algunas formas personalizadas. Esto pues puede dar sentido estético, servir como una capa bajo la cual nosotros vamos a colocar también texto o una imagen en ella para el uso del espacio y poder separar una sección de otra, es decir, seccionar la composición del diseño. Y también con la herramienta mover les podemos modificar el tamaño, les podemos hacer otro tipo de redimensiones, le podemos cambiar color, le podemos aplicar efectos. Son varias cosas lo que podemos hacer con las formas. Y acá ven ustedes la aplicación práctica. Tenemos aquí un rectángulo, luego un rectángulo redondeado, acá en la orilla. Tenemos la herramienta la forma de elipse. Tenemos también la herramienta de polígono, una línea y una forma personalizada. Vamos a ir haciendo, las vamos a ir haciendo para que ustedes las puedan observar de una mejor forma. Por ejemplo, nos vamos a Adobe Photoshop. Voy a suprimir la capa de los niños. Voy a pintar de color blanco o de un color grisito leve el fondo. Herramienta de bote de pintura, clic derecho, herramienta bote de pintura, clic izquierdo. Me ubico acá en el color, le vamos a dar un gris así un tanto clarito. Le damos OK, aplicamos dándole un clic y aquí hemos pintado. Entonces acá nos podemos ubicar en la herramienta, acá donde vemos, a ustedes por lo general les va a aparecer esta, la herramienta rectángulo. Y aquí ya la tengo yo con clic derecho, busco herramienta rectángulo y acá creo yo un rectángulo. El problema es que el último color que apliqué es el mismo del fondo, ¿ah? Y la forma me va a quedar de ese color. Aquí voy a quitar esto. Entonces me voy yo a la herramienta bote de pintura, clic derecho, herramienta bote de pintura, clic izquierdo y le voy a cambiar el color. Le vamos a poner un color rojo. OK. La herramienta rectángulo la tengo por acá. Tengo que fijarme bien en la última ubicación. Además, como la tengo seleccionada aquí, pues me va a aplicar el cambio sobre ella. Me pregunta si quiero rasterizar la forma, le doy OK. Y luego por acá aplico el bote de pintura y ya me lo hizo de color rojo. Luego otra vez herramienta de rectángulo o de formas. Ahora vamos con uno redondeado, le damos clic izquierdo, seleccionamos y como ya utilizamos el color rojo, me lo va a ir creando de esa manera. En el momento que soltemos, me va a crear la imagen, ¿verdad? No me la seleccionó con el color rojo, entonces tendríamos que aplicarle el bote de pintura de la forma en que ya se los expliqué, ¿verdad? Voy a copiar el color rojo exacto, ya les voy a explicar esto más adelante cómo se hace. Rasterizamos la forma, luego aplicamos el color. Y así consecutivamente podemos ir haciendo pues las formas. Clic derecho, hoy vamos con la herramienta elipse. Esto es lo que yo les decía. Si creo la herramienta, quiero crear una elipse, empiezo a crearla y suelto. Y luego repito el procedimiento aquí de bote de pintura. Vamos a cambiarla de color. Clic derecho, bote de pintura. Me vengo aquí donde está el color. Trato de ubicarme aquí sobre un azul. Voy a dejar ese azul. ¿Ah? Me ubico acá sobre aproximadamente donde hice la forma. Me pide rasterizarla. Le doy OK.
luego le aplico el bote de pintura. Pero ¿qué tal si yo quiero crear un círculo? ¿Ah? Entonces me vengo siempre a la herramienta de elipse, pero presiono la letra Shift y empiezo a arrastrar, y en el momento que suelte ya me ha creado el círculo. Vamos a aplicar la herramienta de bote de pintura tal cual lo hemos venido haciendo. Rasterizamos y le aplicamos el color, ¿sí? Luego nos resta, perdón, es acá, la herramienta línea. Fíjense que esta herramienta tiene una situación. Voy a crear una línea, miren. Le doy clic y la empiezo a crear. La segunda versión de Photoshop que ustedes utilicen le va a crear de una vez una línea completamente recta. ¿Ah? Pero siempre lo más recomendable es que si ustedes quieren crear una, voy a dar control Z para deshacer, presionen Shift y empiecen a arrastrar para que la línea sea perfectamente recta. ¿Ah? Y aquí me voy a la herramienta mover y ya me desapareció. ¿Por qué? Porque desafortunadamente me le dio el color gris. Entonces me voy a ubicar yo en la herramienta bote de pintura. Voy a hacer esto más grande porque la línea es muy delgada, se me va a perder seguramente. Selecciono el color azul, lo tenemos acá. Estoy ubicado en la forma 1, ¿sí? Trato de ubicarla. Pero ¿qué es lo que pasa? Me aplica al texto. ¿Ah? Entonces yo debo de fijarme en la orilla del botecito de pintura donde está la línea. Y la línea está justamente aquí. Y aquí me ubico. Le doy control Z para que el fondo me quede intacto. Luego le doy un clic. No me quedó bien. Busco ubicarme tal vez acá. Me funcione donde está la flechita esta exterior. Lo voy a hacer más grande aún para poder verla de una mejor manera. Doy control Z para que me vuelva al color del fondo. Y aquí, justamente, me logré ubicar dejando quieto el mouse exactamente donde está la línea. Y vamos a disminuir tamaño para que ustedes vean la línea. Está muy delgada. Le doy control T cuando selecciono la herramienta mover. Control T. Y aquí le puedo ir ampliando el grosor para que ustedes puedan ver. ¿Ah? Le aplicamos el cambio. Y aquí tenemos una línea un tanto más gruesa. Y la última que nos resta es la herramienta de forma personalizada. Ya por defecto ya trae las diferentes formas y nosotros las podemos ver acá. Ustedes pueden ver que yo usé el de un barco. Hay por defecto estas de árboles de hojas, por ejemplo. Aquí las pueden ver. Voy a insertar este árbol. Acá le doy un clic y luego clic aquí adentro. Empiezo a arrastrar y ya está la forma de ese árbol, ¿verdad? Entonces, voy a irme a la herramienta mover para que ustedes puedan observar pues lo que hemos hecho y hemos utilizado bastantes formas, pero dijimos que las podemos modificar. Vaya, por ejemplo, eh, en el caso de la elipse, me voy a ubicar en la elipse 2, que sería en la creación del círculo. Le doy control T y le doy clic derecho y le puedo dar una perspectiva. Empiezo a arrastrar y miren ustedes cómo me va modificando básicamente la perspectiva a mi antojo, ¿no? Y ya queda de esta manera. Por ejemplo, voy a seleccionar el rectángulo redondeado. Le doy, como tengo seleccionada la herramienta mover, control T, le voy a dar la herramienta deformar. Y miren, le presiono la tecla Shift y puedo empezar yo a deformarlo a mi antojo. Voy a aplicar los cambios y ahí ya la deformé. ¿Sí? Ya la deformé. Parece un babero rojo esto, ¿verdad? O parece la visera de una gorra.
y así puedo ir haciendo yo con cada uno de los elementos. Por ejemplo, me voy a ubicar en la forma 1, que es rectángulo. Como tengo aplicada la herramienta mover, le doy control T, me ubico en ella, le doy clic derecho, le voy a dar deformar también, Shift, y aquí puedo empezar a modificarla de tal manera que estoy generando algo muy parecido a ciertos efectos tridimensionales. Pero el problema de hacer esto es que muchas veces en esa deformación se pixelean un tanto las orillas cuando pues no se tiene el cuidado de hacerlo con una mayor precisión. Entonces se debe hacer un proceso un poquito más lento para que esto pueda hacer, y más adelante espero podamos ver algo al respecto. Luego tenemos, luego de las herramientas de forma, la herramienta pluma. Fíjense que esto tiene varias utilidades, pero quizás una de las más, digamos, vitales es que nos ayuda a hacer, dentro de otras herramientas que también nos sirven para eso, un recorte perfecto del fondo de una imagen. Y esto a su vez implica bastante trabajo, pero es un mejor recurso que utilizar, por ejemplo, la herramienta del borrador mágico. Por ejemplo, si yo me vengo acá, voy a ubicar de nuevo la imagen de los niños. Voy a dar copiar. Regreso a Adobe Photoshop. Voy a borrar todas las formas. ¿Cómo? Voy a borrarlas todas de una vez. Me voy a la primera forma, presiono la tecla Shift y selecciono hasta la última forma. Suprimo y básicamente me las borra todas de una sola vez. Y aquí aprovecho para pegar la imagen de los niños. Como tengo seleccionado la herramienta mover, le voy a dar control T y voy a darle un mayor tamaño, arrastrando de las orillas, ¿sí? Y acá selecciono, pero fíjense que yo quisiera que todo tuviera el color del fondo de la capa de la imagen de los modelos, incluso el fondo de esta imagen. Entonces me vengo yo acá a fondo, voy a clonar este color. Le doy clic derecho a la herramienta de bote de pintura, luego la herramienta bote de pintura, clic izquierdo. Me vengo acá donde está ubicado el color y me ubico aquí con este cuentagotas en la orilla. Cuando le doy un clic, prácticamente me copió este color. Le doy OK y aplico acá el bote de pintura, ¿ah? Y básicamente me lo ha clonado. No se ve idéntico porque este fondo de la imagen de los niños tiene algún tipo de efecto, ¿verdad? Entonces, hay otras maneras que espero nos quede chance para que este pueda ser extendido sin deformar la imagen y que pueda quedar el fondo uniforme. Pero como aquí la idea es que nosotros podamos utilizar la herramienta pluma, primero la ubicamos, que es acá. Clic derecho, damos clic derecho, herramienta pluma. Cuando nosotros vamos a utilizar la herramienta pluma, tenemos que ser bien claros. Es bastante trabajo, es lento, pero muy seguro. Y es de bastante detalle. Por ejemplo, voy a trabajar solo un poco en ello, haciendo un recorte perfecto entre el brazo de la niña y lo de la manga. Le voy a dar control más para ampliarlo lo más posible. Se ve así porque aparte que está al 200%, la ampliación, la imagen es de baja resolución. Y esto me afecta en el trabajo, pero vamos a intentar hacerlo. Voy a presionar la tecla función y le voy a dar un clic. Me genera un cuadrito aquí. Luego, poco a poco, siempre con la tecla función apretada, continúo.
no importa ser tan preciso aquí, pero sí hay que ir siguiendo la forma, ¿no? Hay que ir siguiendo la forma y esto de una manera consecutiva. Lo vamos a dejar hasta acá. Luego me voy a ubicar aquí, por ejemplo. Voy a hacer otra por acá, pero vean a lo que voy a llegar. Voy a llegar al inicio, acá. Esto básicamente me seleccionó todo el contorno del brazo de la niña y la camisa de la niña. A esto le voy a dar clic derecho y debo irme a hacer selección. Y aquí le doy el valor por defecto, hacer selección. Y vean ustedes que me ha seleccionado ese contorno. Luego, solo suprimo, le doy OK. No me lo aplicó, permítame, vamos a ver. Veamos. No me lo aplicó. No me lo aplicó. Vamos a repetir la acción. Voy a deseleccionar. Vamos a repetir la acción acá. Veamos. Lo voy a hacer de una manera un poquito más rápida. Y hoy me dio suavizado, imagínense. Vamos a dar OK. Vamos a ver si me lo suprime. No. Hoy me da la herramienta de adaptación de color. Algo está fallando acá. Les prometo que voy a verificar qué es lo que está fallando. Pero en teoría, lo que esto hace básicamente es borrar todo este contorno. Y al borrar el contorno, me ha realizado pues un recorte perfecto. Aquí, o sea, hay algo que no me está, eh, solo me permite hacer la selección, pero no me permite eh, borrar. Ah, ya sé qué es lo que pasa. Es que debo estar en la capa 1, que es la capa de... es por eso les digo que es un trabajo de bastante detalle. Es la capa donde está la imagen del niño. Yo por estar viendo el color del fondo me confundí. Al darle suprimir, ya me ha borrado esto. ¿Sí? De tal manera que si yo le quiero cambiar el fondo para que ustedes puedan verlo y lo quiero dejar de color blanco, se va a notar pues el recorte más estilizado, más perfeccionado. No agarra acá porque no he deseleccionado. Perfecto. Entonces, ya estando acá, si queremos repetir la acción, vamos a usar la herramienta de pluma. Hacemos función sobre la capa 1. Hacemos la selección. Vimos y vean ustedes que si deselecciono ya me ha hecho un corte mucho más indicado. Y todo esto lo tengo que ir trabajando sobre cada uno de los sectores. O sea, si yo quiero seguir, continuar acá, por ejemplo, función, aquí voy a usar la alta para hacerlo un poquito más rápido. Es una alternativa. Aquí porque tenemos un contorno, ¿verdad? Que es un tanto semicircular como es el brazo y el codo del niño. ¿Ah? Hacer selección.
Y luego suprimimos y vemos que me hace un recorte mucho más perfecto. Esto es cuando lo vamos a utilizar cuando sea más, no exista mucho contraste en el fondo de la imagen con la orilla de, el objeto de lo que queremos borrar. Y ahí el recorte se va a ver mucho más perfecto. Si seguimos trabajando aquí en todo el contorno interior acá, acá exterior, tenemos que trabajar todo esto que les estoy señalando acá. Todo, absolutamente todo. Y nos va a hacer un recorte perfecto. Es una herramienta muy útil, pero también es bastante compleja. Y esta era la herramienta pluma. Esto es, digamos, básicamente lo que tenía con respecto a la herramienta. Y quizás para agregar algo, tengo que regresar al Photoshop de nuevo. Vamos a borrar la capa del niño. Lo que yo les mencionaba, por ejemplo, vaya, voy a dejar la capa del niño. Yo quiero colocar un texto. Entonces puedo utilizar, por ejemplo, la herramienta de rectángulo. Por ejemplo, voy a crear un rectángulo acá. Y está de color blanco, me sirve perfectamente. Me voy a la herramienta mover. Me voy acá a clic derecho. Lo voy a mostrar sumamente rápido. Voy a crear una capa de texto horizontal. ¿Ah? Y voy a escribir la capa gratis. Lo hago sumamente rápido porque es, digamos, un tema aparte del que nosotros vamos a ver con respecto a la creación de texto. Vamos a darle un tamaño un poquito más visible. Por ejemplo, acá está bien. ¿Eh? Le vamos a dar un color al texto un poquito más oscuro, como un azul, para que ustedes lo puedan ver un poquito mejor. Herramienta mover y lo coloco sobre la capa. ¿Eh? Y esto le da como una separación, hace que resalte el texto del color azul. Es algo que también les explicaba, pues que podemos hacer en cuanto al uso de las capas. Espero que puedan practicar cada uno de estos elementos para que más adelante, cuando ya hagamos nuestro propio diseño, ustedes lo puedan ver de una forma mucho más clara. Les agradezco mucho. Les recuerdo, por favor, suscríbanse al canal si no lo han hecho, denle like al video para que nos sirva como verificación de su participación y asistencia. Muchas gracias, pásenla bien y nos vemos el próximo sábado.